Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hoy es el día especial donde el ministro del electorado lee más que el padre, porque es el famoso texto en la primera lectura de la Casta Susana, que nos cuentan todo en una película. No está seriado en temporadas, sino un enterito. Y todos los años la leemos, este texto del Evangelio. Y podemos leerlo e interpretarlo de muchas maneras. Una de las maneras que automáticamente viene a nuestra mente es todo el problema de los abusos que hay en contra de la mujer. Abusos de tipo social, como puede ser la trata de blancas, o los abusos que se cometen contra las mujeres por parte de los que tendrían que cuidarlas y respetarlas, especialmente pues, los sacerdotes, aunque pues, muchos de los abusos que se cometan sean en otros estamentos. Pero el sacerdote, que es ese hombre de Dios, ese hombre que es el reflejo de Dios nuestro Señor, del amor de Dios nuestro Señor, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, pues realmente pues es de lo más feo que lo puede hacer, tanto a las mujeres como a los niños. Y hoy, de hecho, está saliendo una noticia que nosotros, los legionarios de Cristo, después de nuestro capítulo general hace un año que tuvimos, uno de los documentos que surgió de nuestro capítulo fue el de sanar y proteger, donde se dan una serie de indicaciones para proteger y tener ambientes seguros en el trabajo que nosotros realizamos, tanto con las mujeres, especialmente con los niños. Y en este documento que va a salir, pues es un recuento de cómo está la situación hasta ahora. No es que vaya a haber nuevos casos, sino simplemente es un recuento de lo que se ha estado haciendo, hacerlo de forma pública y hacerlo de forma transparente. Aunque eso pues, va a producir un cierto dolor porque es de alguna manera volver otra vez a abrir las heridas. Algunos de los victimarios y de las víctimas se conocerán sus nombres. En otros casos las víctimas prefieren que no salga su nombre, entonces pues no sale el del agresor. Pero siempre es
pues un contrasentido, es ver la traición de los que son los representantes de Dios. Y un pecado siempre está mal, pero verlo en alguien que representa a Dios, pues es mucho peor, ¿no? Es como el papá que pues abusa, no tanto físicamente, sino psicológicamente, de la mujer o del hijo, pues está mal. O al revés, o la mamá. Son las personas que tendrían que ayudar. Y nosotros podríamos leer esta lectura y la misma lectura del Evangelio en una interpretación, en verlo como buscar los derechos humanos, buscar los derechos del hombre, de la mujer, buscar los derechos del ser humano, que tenemos que defender los derechos del ser humano. Y estaría muy bien, y podría ser así. Pero yo lo veo, este ejemplo de Susana, de esta mujer israelita, de esa hija del pueblo de Israel, de esa hija de Dios, también lo puedes ver como quién es la hija predilecta de Israel, quién es la hija predilecta de Dios. Y la hija predilecta de Dios es la iglesia. Es la iglesia que Dios nuestro Señor, a través de Jesucristo, funda. Es la iglesia, esa mujer que cuida de nosotros, que da vida. Es esa mujer que nos acoge a cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Y que muchas veces cada uno de nosotros con nuestro pecado la ofendemos, la ultrajamos, le damos la espalda, la violamos con nuestro pecado. Yo puedo ver este texto de Susana, que fue injustamente acusada, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estamos celebrando en esta Cuaresma y que el próximo domingo lo vamos a celebrar de una manera mucho más intensa, empezando ese Domingo de Ramos. Ese hombre que vino a hacer el bien, que vino a salvar, que vino a curar, que vino a darnos vida y que es acusado injustamente, que es ultrajado injustamente, que lo llevan a la muerte de forma injusta, cuando no tenía ningún tipo de pecado, que es acusado con mentiras. Y es ese el gran ejemplo, el gran modelo que nosotros tenemos. Está Susana y hay tantos hombres y mujeres que son acusados injustamente, que son acusados por su fe, que mueren por su fe, algunas veces con calumnias porque se inventan la falta. En esta Susana se inventaron la falta y la calumnia es decir algo que no es verdad en contra de una persona. Pero muchas veces nosotros no matamos con la calumnia, matamos con otros actos, difamando también y diciendo cosas que no deberíamos decir y que irrespetan la dignidad de la persona. Atentan a la verdad y a la dignidad de ese hombre y de esa mujer. Yo creo que en este camino que estamos haciendo para la Pascua, en este camino que estamos haciendo para la Semana Santa, tenemos que hacer ese examen de conciencia. Nosotros aquí en Centro Misión, los dos padres que estamos, tenemos durante la misa y alrededor de la misa confesiones. ¿Por qué? Porque tenemos que restaurarnos con Dios. Tenemos que volver a tener esa amistad con Dios. Si nosotros no tenemos a Dios nuestro Señor, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Nuestro corazón no puede estar vacío. Dios no ha creado un corazón para que esté vacío. O está Dios o está el otro. O está Dios que está luchando por crear ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese hombre y esa mujer que vivan las bienaventuranzas,
que vivan en profundidad los mandamientos, no tanto por lo que no puedes hacer, sino por lo mucho que puedes hacer a través de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, el no matarás es dar vida. Vean las manifestaciones que hay en contra de la muerte del inocente, de la muerte del bebé, de la muerte de los ancianos. ¿Cuántos hombres y mujeres están luchando por dar la vida, por defender la vida, por proteger la vida, por hacer de la vida un derecho, no un derecho la muerte? Porque la muerte no es un derecho. La muerte de un inocente es la vida, el derecho. Pues ahí tenemos ese quinto mandamiento que nos abre un horizonte inimaginable. Ese sexto mandamiento que no consiste en no cometer actos impuros, sino en respetar a las personas que tienes a tu alrededor, de verlas en su dignidad, no cosificarlas. Y esa pureza en un mundo tan sensualista, en un mundo que lo que pues realza es simplemente lo exterior, lo sensual, el pecado. Qué importante es vivir la pureza. Pues los mandamientos nos abren un horizonte muy grande. Ese es el hombre nuevo y esa es la mujer nueva. Ese es el ser cristiano que Dios nuestro Señor nos pide. Y eso es a lo que viene nuestro Señor Jesucristo aquí. Y es como también podemos nosotros leer e interpretar estas lecturas que estamos aquí leyendo. Esas lecturas que muchas veces tenemos nosotros que interiorizarlas, como hace Jesús con esa pecadora. Susana no era una pecadora, pero la del Nuevo Testamento sí. Fue pillada en flagrante adulterio. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Lo que nosotros tenemos que hacer, condena el pecado, pero salva al pecador. Reitera que el pecado es pecado y que nos hace daño, pero muestra misericordia con el pecador. ¿Cuántas veces nosotros ese es el estilo que tenemos que vivir como cristianos? Y que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo durante esta semana, durante esta cuaresma, porque queremos resucitar con Cristo. Queremos ser cristianos nuevos, cristianos resucitados, cristianos que den esperanza, cristianos que den ilusión, cristianos no de cara de vinagre, sino cristianos cara de miel, con pocas calorías para no engordar. Cristianos así, cristianos alegres. Eso es lo que nosotros necesitamos, tanto los laicos como nosotros los sacerdotes. Dar ese ejemplo, que realmente sea atrayente ser cristiano. Yo no sé si algunas veces podemos hablar muy bien de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, pero con nuestra vida, con nuestro rostro, con nuestras acciones, estamos siendo un poco contradictorios. Pues eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo hoy. Y eso es lo que Susana fue la base de su salvación. Confió más en Dios que en las circunstancias que había a su alrededor. Puso su confianza en Dios nuestro Señor. Puso su confianza en lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. Eso es lo que tenemos que ser, estimados hermanos, no simplemente buenos, no simplemente cristianos que no hagan el mal, sino cristianos que realmente construyan civilización, como nuestros antepasados, como nuestros hermanos cristeros, ahora que estamos aquí físicamente en México, que son un ejemplo para cada uno de nosotros. En esos momentos de persecución surgieron esos héroes. En los momentos de persecución, porque la ideología del género, porque las ideologías que proclaman la cultura de la muerte y no la cultura de la vida, lo que necesitamos son héroes, santos, personas comprometidas. Y eso es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Susana puso su confianza en Dios nuestro Señor. Esta mujer que nunca dijo que no había pecado, puso su confianza en Jesucristo, del cual seguramente habría oído hablar. Ojalá nosotros
También reconozcamos nuestro pecado, aprovechemos para confesarnos, pero sobre todo pongamos nuestra confianza en el gran amor que Dios nuestro Señor nos tiene, que quiere hacernos criaturas nuevas, criaturas resucitadas, criaturas que den vida. Que así sea.